Gracias a todos y gracias por darme la oportunidad de explicarme esta tarde sobre las aplicaciones nuevas de la citrometría de flujo en enología. Con respecto a la microbiología, hemos venido observando que nos hemos quedado en lo esencial con nuestra plaquita de Petri típica, sobre todo para estudiar lo esencial y la determinación microbiológica, pero sería injusto decir que sería injusto no apreciar las contribuciones de la microbiología y la biología molecular, pero también es verdad que estos elementos cuestan mucho, son muy caros y por ciertos motivos plantean ciertas dificultades para poderse industrializar en el mundo del vino de manera considerable, de manera extendida. Y por eso la placa de Petri hasta 2022 viene siendo el elemento más utilizado en el control enológico. Sin embargo, la microbiología del vino tiene una serie de retos muy numerosos actualmente. Hay varios ejes de desarrollo de la citometría de flujo y los tres principales son los siguientes. El primero es la utilización de un colorante fluorescente que nos permite distinguir los estados fisiológicos de los distintos microorganismos con técnicas que llamamos las FACS, fluorescencia, bueno, es en inglés, la clasificación de células activadas por fluorescencia. En segundo lugar, tenemos la utilización de sondas antígenas para proteínas específicas o biológicas y moleculares que trabajan en el ADN y que nos permiten llegar a un nivel de especificidad muy elevado, como por ejemplo permitirnos distinguir Saccharomyces de Brettanomyces o bien hacer otros tipos de distinciones. Y el tercer eje o la tercera evolución es la evolución del material. No es poco importante. La utilización del citómetro con un caudal débil, relativamente débil, nos permite también ir más rápido y dar una respuesta a estas cuestiones. Entonces hemos trabajado mucho, sobre todo con la fluorescencia para la selección de las células. Aquí tenemos una población de Brettanomyces con fluorescencia microscópica y podemos ver una fluorescencia verde debido a la absorción de un colorante específico. Y tenemos aquí la distinción entre los Brettanomyces, que son activos, y los que se han quedado marrones son Brettanomyces vivos, pero en estado de latencia. Se puede considerar que son los mismos que los que llamamos los VMC cuando trabajamos en placas de Petri. Así que la citometría de flujo permite distinguir los dos de una manera muy, muy eficaz. Lo mismo podemos decir sobre el impacto didáctico. Aquí tenemos una fotografía menos evidente con una cierta segregación porque el citómetro lo hace de una manera muy automática. Gracias a este marcado podemos, de una manera industrial y rápida, de hacer o de distinguir entre las células vivas activas, que son las que crecen en las placas de Petri, las vivas pero latentes, y las muertas, sabiendo que la placa de Petri solo muestra las vivas activas, mientras que la PCR solamente permite, con ciertas técnicas específicas, concentrándose en el ADN, sobre todo, el poder distinguir las tres, que incluso nos pueden permitir trabajar haciendo distinciones entre distintas poblaciones. Y especialmente nos permiten poder distinguir Brettanomyces y Saccharomyces. Esto aparece en la ficha. Y este es el punto más importante de los desarrollos actuales, porque efectivamente podemos distinguir estas poblaciones con perfectamente, y ver las poblaciones no Saccharomyces también sin utilizar sondas y con un análisis rutinario o en un análisis rutinario.
También este análisis nos permite distinguir Brettanomyces, Saccharomyces y bacterias, y también permite distinguir entre las lácticas y las acéticas. Tiene aplicaciones con un análisis que se hace en minutos. Realmente la preparación es muy rápida y el análisis simplemente son segundos de duración. Casi todos los vinos tintos contienen Brettanomyces, al menos en estado latente, pero muchas en estado activo. De hecho, conviene considerar Brettanomyces no solo como una levadura de contaminación, que sería algo que escuchamos mucho y que realmente a mí no me gusta esta idea de Brettanomyces. Brettanomyces es una levadura de ecosistema natural del vino, que está presente en el ecosistema natural del vino. Y la cuestión no es tanto una cuestión de higiene, sino de dinámica de poblaciones y de ecología de poblaciones de Brettanomyces, que en un cierto caso van a desarrollarse y producir estos fenoles volátiles. Entonces, nuestro desafío, nuestro reto como enólogos y gestores de vino, viticultores, no sería tanto el querer eliminar Brettanomyces, sino más bien como no eliminaríamos este famoso coronavirus que lleva por ahí volando 2 años. No vamos a hacer eso con Brettanomyces. Hay que verificar sencillamente que no se desarrolle en poblaciones demasiado importantes. Hemos podido medir, por ejemplo, prácticas enológicas como el tratamiento con quitosano, la eliminación de poblaciones vivas activas, pero no de poblaciones latentes, que parecen ser más resistentes al quitosano. Esto es una información muy interesante. Lo que este método nos enseña es que la esterilidad no existe en el vino, siempre. E incluso después de una filtración tangencial, siempre queda al menos unas cuantas bacterias. Y si tenemos una población muy elevada antes de la filtración y una tangencial, seguiremos teniendo Brettanomyces. Este es un elemento que hay que recordar. Todo tratamiento enológico tiene efectos de reducción de la carga biológica, pero nunca llega a eliminación absolutamente o totalmente las poblaciones. De la misma manera, la técnica nos va a permitir hacer seguimientos en el embotellado de una manera muy eficaz, obviamente sin llegar a una semana para llegar al resultado. Podemos hacer también el seguimiento de la fermentación. La fermentación maloláctica igualmente es interesante para hacer un seguimiento. Hemos visto un citograma en el que podemos ver la población de bacterias lácticas vivas y activas, y que aparece mucho antes de la desaparición del ácido málico, es decir, anticipa de alguna manera esa fermentación maloláctica. E incluso, aunque en cierto número de situaciones teníamos poblaciones vivas activas, pero sin embargo no había una disminución del ácido málico que se haya observado. En ese caso hemos hecho aportes nutricionales, en este caso, y la fermentación maloláctica se ha desencadenado.